Hola, eh, me presento con ustedes. Mi nombre es María Eugenia Valdés Vega y por varias décadas fui profesora de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Política y en la maestría en Investigación de Procesos Políticos dentro del posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, Ciudad de México. Inicio estas breves pláticas porque creo que puedo seguir contribuyendo con la difusión de algunos temas de política que pueden ser útiles a personas interesadas en su aplicación teórica o práctica. A ellas y ellos está dedicado este canal. El tema de hoy va a ser casi puramente empírico. Vamos a dejar la teoría sobre el liberalismo, el Estado liberal y el neoliberalismo para la próxima sesión. Hoy vamos a hablar de el liberalismo como ocurrió históricamente en Inglaterra y en Francia, porque son paradigmáticos de dos visiones diferentes sobre la constitución del Estado liberal. Hacia el siglo XVII, por ahí de los 1600, habían surgido en la Europa occidental organizaciones políticas que serían versiones preliminares del Estado moderno. En Francia, España, Portugal, Holanda e Inglaterra fueron creándose estados nacionales al unir las regiones económicas en unidades mayores. Entonces, y no de manera ni simultánea ni idéntica, en esos países surgió una burguesía en el sentido moderno de la palabra, es decir, la clase dueña de los medios de producción en el naciente capitalismo, que apoyaba a quien detentaban el poder con el objeto de encontrar protección frente a la acción arbitraria de los señores feudales medievales. Pero desde el principio hubo diferencias notables en la formación de las ideas liberales en esos lugares. En Inglaterra, por ejemplo, desde el siglo XV o antes incluso, la alta burguesía de la primera época del capitalismo se alió con la gran nobleza terrateniente y de este modo esta última gobernó mediante una monarquía con poderes absolutos. Sin embargo, la burguesía reclamó su parte en el poder político y fue hasta el fin de la Revolución Gloriosa de 1688 que se reconstruyó la alianza entre la burguesía y la nobleza para dar fin al Estado absolutista. Esa revolución produjo el acuerdo entre la nobleza terrateniente, los Tories, y la burguesía ciudadana, los Whigs, para alternarse en el gobierno, así como el establecimiento de las bases para la división del poder legislativo y ejecutivo, garantías de libertad individual y propiedad privada y la superioridad de la ley sobre la voluntad del rey mediante el Parlamento. La monarquía constitucional en Inglaterra reemplazó al sistema absolutista. Por otra parte, y por razones históricas, según el profesor Lasky, en este librito sobre el liberalismo europeo que les platiqué la vez pasada, el feudalismo resistió más tiempo en Francia que en Inglaterra la elevación de la burguesía a la categoría política. Aunque el grado de progreso del capitalismo en Francia era evidente hacia fines del siglo XVII, por ahí de los 1600, cuando llegó a ser un país con alto nivel de industrialización, la mayoría de los grupos sociales que formaban parte del tercer estado, así se le llamaban en Francia, a los estamentos. El tercer estado estaba compuesto por burgueses, campesinos, artesanos, mercaderes y otros grupos, lo que se conocía como pueblo en Francia. Carecían de derechos y estaban obligados a pagar impuestos y tributos, en tanto que no lo hacían ni el clero ni la nobleza, que eran los otros dos estamentos de la sociedad francesa. Por lo anterior, durante los últimos 20 años de su reinado, hacia el fin del siglo XVII, los críticos del rey Luis XIV expresaban su convicción
de que el gobierno despótico y las aventuras imperialistas arruinaban los recursos del reino. También exponían la mala situación de los campesinos y también recomendaban alguna forma de gobierno constitucional y terminar la persecución religiosa. Nada de eso se hizo en Francia. Y si bien casi 100 años después, la Revolución Francesa estalló en 1789. Eh, cuando Cuando se trata de establecer las diferencias entre estos dos países, hay varias explicaciones. Guido de Ruggiero señala las principales diferencias entre el liberalismo inglés y el liberalismo francés. Según él, en Inglaterra el liberalismo estaba por limitar el poder estatal, mientras que en Francia buscaba fortalecer la autoridad del Estado a fin de asegurar la igualdad ante la ley. Además, el liberalismo en Francia buscaba la demolición de un orden feudal que se atrincheraba en el privilegio social de la nobleza y el poder de la iglesia. Para Melchior, la diferencia tiene raíces sociales entre estos dos países, ya que la sociedad tradicional en Inglaterra había sido erosionada por el surgimiento temprano de agricultores libres y la conversión también temprana de la nobleza al capitalismo agrario, aunado al logro temprano también de la constitución del Estado moderno con bases liberales. Allí pudo establecerse un modelo basado en individuos independientes cuya relación con el Estado era más asociativa que subordinada. Lo que estaba fuera de discusión, sin embargo, era que las clases altas inglesas eran dueñas del Estado, como lo siguen siendo hasta ahora. En cambio, cuando la Revolución Francesa de 1789 despojó a la estructura del absolutismo de su legitimidad política, la lógica de la situación impuso usar al Estado para liberar al individuo, garantizando sus derechos. El nuevo Estado era muy poderoso y en buena medida impenetrable a la mediación de instituciones asociativas pertenecientes a la sociedad civil. Es muy clara la diferencia política y también económica entre estos dos países y por lo tanto, aunque hay teorías comunes para explicar el liberalismo y cómo estos países en España también, en Italia también, europeos, nos trajeron a América y a otras partes del mundo donde fundaron colonias, muchas de sus instituciones políticas. Pero eso lo vamos a ver en la última sesión. Por ahora, les doy las gracias y nos vemos en una próxima reunión.